¿Qué tal? ¿Cómo están? En 101 Televisión estamos conociendo a todos y cada uno de los candidatos, de las candidatas que concurren a las elecciones municipales del próximo día 28 de mayo. Y hoy, en 101 Televisión, nos acompaña la candidata de Unidas con Podemos, Victoria Morales. Victoria Morales Ruiz, 46 años. Candidata de Unidas con Podemos. Contigo ganamos derechos. Victoria Morales, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarnos. Gracias a vosotros por estar en este tiempo que estamos dedicando a conocer a cada uno de los candidatos y de las candidatas que concurren a estas elecciones municipales del próximo día 28. Ganando derechos, yo creo que eso podría ser una declaración de intenciones de vuestra formación política, ¿no? Sí, efectivamente. Con ese espíritu lo hemos hecho. Hemos elaborado una frase en la que nos sentimos totalmente identificadas, en la que hacemos propuestas precisamente de gobierno para eso, para que Marbella y San Pedro, nuestro término municipal, gane en derechos con nosotras. Creo que al final recoge el espíritu de Unidas con Podemos, donde además vamos unidas a estas elecciones, tanto Podemos como Izquierda Unida, como Más País, como Verde Seco, ¿no? Ese espíritu de ganar derechos también, junto con más gente, creo que es importante. Y ha sido muy difícil aglutinar a todas esas formaciones políticas, porque al final concurre, bueno, hay una cabeza de lista, que es usted, Sí. con una denominación, Unidas, pues que viene yo creo que de la parte de Izquierda Unida, ¿no? Con un peso específico importante aquí en Marbella, con personas que han militado desde hace años, que han formado parte incluso de gobiernos, la legislatura del año 2015, como es el caso de Miguel Díaz. Unidas más Podemos, más todas esas formaciones. Al final, ¿cómo se llega a ese acuerdo, a esa confluencia de todas estas fuerzas? Sí, bueno, pues nosotras en 2019 hicimos una lectura de lo que nos dijeron los votantes en Marbella y en San Pedro. Y lo que nos dijeron es que nos querían unidas, que unidas somos y podemos ser eje pivotantes de gobiernos y sin embargo por separado al final esa diversidad y esa dispersión de voto cuando existen propuestas que nos unen y que nos hacen seguir el progreso en nuestra ciudad, pues que era necesario. Entonces, desde esa base y desde esa lectura que creo que al final es positiva, ¿no? El decir, bueno, ¿qué nos importa? El compromiso con la gente, ser capaces de gobernar. Vale, pues entonces vamos a sentarnos para conseguirlo. Entonces se facilita ese diálogo y al final se llega a consensos y acuerdos, y así ha sido, ¿no? Teníamos que hacer cosas distintas para tener resultados diferentes en estas elecciones. Oímos a los votantes, los escuchamos y nos comprometemos, y por eso es fácil, ¿no?, confluir con otras fuerzas políticas que al final tenemos proyectos de ciudad muy parecidos. Enseguida iremos con ellos, le vamos a pedir cuáles son esas propuestas, digamos, básicas o vitales, ¿no?, de su programa para este 28 de mayo, pero para quien no conozca a Victoria Morales en su faceta política, luego también abordaremos algo en lo personal, ¿qué es y cómo ha sido su trayectoria política aquí en Marbella? En cuestión política llevo implicada más de una década, y creo que todo el mundo me conoce porque, bueno, fui concejala en la legislatura de 2015 a 2019 y junto a Miguel Díaz pudimos formar parte del gobierno municipal. Un gobierno en el que además demostramos que tenemos proyectos de ciudad, que nuestras políticas son serias, que son honestas, que nuestro compromiso es con la gente, y por eso formamos parte del gobierno tripartito. La gente en aquella lectura además siempre me lo dicen: Victoria, eres la que te has sentado a escuchar, ¿sabes de lo que hablas? Porque te has sentado a escuchar. Y te has sentado también a escucharnos y también a decirnos lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer.
con honestidad, sin promesas y sin decir a todo que sí. Y el otro día me lo recordaban, además, en la Feria Social de Marbella, ¿no? esa percepción, esa sensación que dejamos en ese impasse de gobierno y que para nosotras es muy gratificante, ¿no? Al final es ponernos a disposición de la gente y esa es mi trayectoria política. También es verdad que no teniendo representación institucional no hemos dejado de estar en nuestro compromiso político militante y hemos estado en la actualidad, hemos estado dando ruedas de prensa. También hay colectivos que nos han llamado para hacer ponencias, para presentarnos sus proyectos. Bueno, con lo cual creo que es un recorrido interesante y un recorrido que tiene que crecer y que creo que tiene que crecer de la mano del equipo tan impresionante que tengo a mi lado. ¿Y no os da la impresión de un trabajo, después de los 6 años que han pasado desde aquella moción de censura de agosto de 2017, que al final le saca del equipo de gobierno, de un trabajo inacabado? Y segunda pregunta, ¿qué ocurrió? ¿Por qué pasó esto? Por supuesto que fue un proyecto inacabado. Al final nosotros y nuestro pacto con Marbella y con San Pedro era un pacto de una legislatura. Tiene sentido que las legislaturas tengan cuatro años y las elecciones sean cada 4 años, porque hay muchos proyectos que no se pueden desarrollar en tan solo 2 años, porque se empiezan a desarrollar cuando entras a gobernar y al final los frutos se ven en un plazo mayor. Hablamos pues de infraestructuras o de otro tipo de improntas políticas. Eso fue perjudicial precisamente para que la gente no viera el resultado. Fíjate tú que uno de los grandes proyectos que teníamos desarrollando cuando salimos del gobierno era el centro de atención a las personas vulnerables, el centro de emergencia social. Sí. Un gran proyecto que se hizo una gran remodelación en un espacio necesario para precisamente las personas más vulnerables. Y resulta que ni siquiera lo inauguramos nosotras. Con lo cual, al final, la percepción de la gente es que no ha sido una obra nuestra y fue un compromiso de un trabajo duro durante 2 años. Por eso las legislaturas y los proyectos tienen que ser a 4 años. Yo creo que como antecedentes ya sobra, ¿no? Hemos hablado de cómo fue, de lo que fue, pero hay que mirar al futuro, evidentemente. Sí. O mejor dicho, primer paso en el presente. ¿Cómo está siendo esta campaña electoral para Unidas con Podemos? Pues mira, esta campaña electoral está siendo de un gran compromiso de mucha gente que se nos va acercando y ve con ilusión el momento de recuperar la institución, la presencia y la capacidad de gobernar. Si bien es verdad, nosotras, como te he comentado antes, no hemos abandonado el compromiso político, cada una desde sus trabajos, desde sus espacios, desde sus espacios laborales, desde sus espacios de amistades, de sus espacios sociales y también en la militancia, con lo cual hemos estado en la actualidad política durante estos 4 años. ¿Qué pasa ahora en la campaña? Que es precisamente nuestro momento de oportunidad para explicarle a toda la gente todas las medidas que nosotras queremos implementar en el próximo gobierno, que son 230 medidas, conclusión además de debates colectivos que venimos haciendo hace ya casi 1 año. Nosotras nos sentamos de forma abierta con los vecinos y vecinas para primero que nos hicieran un mapa de cómo veían la ciudad, qué carencias tenía y qué había que mejorar. Y en base a eso, es en base a lo que hemos ido elaborando propuestas que creo que son de calado, que son de modelo de ciudad. Y este es el momento, además, en la campaña en el que no tenemos capacidad para ir repercusión para que todo el mundo conozca cuál es nuestro proyecto y tenga capacidad de estar informada para tomar la mejor decisión sobre su voto el próximo 28 de mayo. Precisamente por esa trayectoria política que estamos viendo, su trayectoria política que abarca pues, prácticamente una década, y conoce perfectamente cómo es la ciudad de Marbella, el pueblo de Marbella. Marbella es una ciudad, ¿cómo la catalogaría? ¿Es una ciudad liberal? ¿Es una ciudad conservadora? ¿Una ciudad progresista? ¿Cómo es Marbella? Es que, bueno, yo me iría más allá de los esquemas políticos de bloque, porque entiendo que al final Marbella es muy particular
si hablamos en lo electoral o de los bloques, porque puede dar la percepción de que Marbella es una ciudad conservadora, pero sin embargo Marbella el problema que tiene es que solamente van a votar el 50% de la población. Y de ese 50% de la población votan efectivamente en las últimas. Han votado al Partido Popular, que también ha ido perdiendo apoyos en las últimas elecciones, con lo cual no creo que tenga un anclaje. También te digo, Marbella, al final, y la gente de Marbella somos la mayoría social trabajadora, ¿no? Precisamente somos las servidoras, las que construimos una ciudad turística, una ciudad que da servicios, una ciudad acogedora, y esa es nuestra base y esa es nuestra mayoría social, ¿no? Y luego catalogarla en bloques, para mí, yo creo que no tiene algo que caracterice o que puedas decir, pues es abiertamente no, porque los datos que nos dan los resultados electorales tampoco determinan claramente ningún bloque ni ningún espacio realmente determinante, ¿no? Victoria, y con ánimo de ilusionar también al electorado para que al final se decidan por votar a Unidas con Podemos, si tuviese que hablar de 3 grandes proyectos que dijeran, bueno, esto es la columna vertebral de lo que queremos presentar nosotros al pueblo de Marbella para que nos vote, ¿cuáles serían? Sí. ¿Cuáles son esas 3 apuestas principales de Unidas con Podemos? Sí, nosotros lo tenemos claro y lo venimos exponiendo durante la campaña. Tenemos 4 grandes ejes programáticos, 4 grandes bloques que aglutinan todas y cada una de nuestras propuestas. Si entre los 4 bloques programáticos tenemos que elegir entre 3... ¿Me puede decir los 4? Le puedo decir los 4. Sí. El prioritario principal, que además aglutina muchísimas medidas y el modelo de ciudad y de cómo vivir la ciudad futuro, es el tema de la vivienda. Nosotras apostamos claramente con que la vivienda tiene que tener una función social. Y eso nos diferencia claramente de cualquier otra opción. Hace mucho tiempo venimos denunciando la carencia del acceso a la vivienda en Marbella, que es una realidad. Y que nuestros jóvenes que quieren tener el proyecto de futuro allí donde han nacido y donde han crecido, no lo tienen. Y se buscan vivienda para desarrollar sus proyectos de futuro en municipios cercanos. Es una triste realidad que además venimos denunciando hace mucho tiempo. Pero es que no ha existido una oferta real de vivienda pública que venimos exigiendo desde hace años. No existe una promoción real. Y nosotras consideramos que la vivienda al final, en esa función pública y no en ese bien de mercado, tiene que ponerse a disposición suelo para vivienda asequible. Vivienda asequible 100% pública y para el alquiler prioritariamente. ¿Y por qué nosotros apostamos por el alquiler prioritariamente? Porque el alquiler es una fórmula para que pueda acceder mucha gente que tiene un proyecto de vida, que quiere independizarse, que quiere emanciparse, pero no tiene todavía recursos suficientes para tener una vivienda, pero en un futuro sí es capaz de adquirir una vivienda. Con lo cual hace uso temporal de ese espacio público y que quedará libre para que otro joven, otra persona con otro proyecto de vida pueda también utilizarlo. Con lo cual se le daría muchísima más capacidad de uso y ¿no? que exista un retorno, una ida y una vuelta en esos espacios y den solución a muchas más familias. Por eso para nosotros la función social de la vivienda está clara y por supuesto abordar el tema de las viviendas turísticas ilegales que hay que regular. Tenemos un volumen desconocido de viviendas turísticas que lo que están es quitando derechos para poder acceder a una vivienda asequible en Marbella. Es el bloque de vivienda. Luego el bloque de modelo de ciudad y crisis climática. ¿Por qué lo aunamos? Porque hay que abordar la situación de crisis climática y para eso hay que construir un modelo de ciudad que realmente sirva para paliar la situación que vivimos. Podemos hablar de renaturalizar los espacios, de dejar de hacer políticas devastadoras y urbanizadoras. No podemos ver cómo
se acaba recientemente de destruir toda una zona de protección medioambiental como era la Duna del Pinillo, para construir un parque y un auditorio y para generar aparcamientos, lo que era una protección natural. Tenemos que darle una pensada, tenemos que revisar esos proyectos porque el futuro será o renaturalizar o crear espacios verdes o crear espacios de arbolado, o al final seguiremos sufriendo los envites que vienen de la crisis. Por eso para nosotras el medio ambiente y la perspectiva verde es muy importante para el modelo de ciudad. También los servicios públicos. Nosotras consideramos que las infraestructuras de las que se debe dotar Marbella son necesarias, existe carencia, pero también se tienen que gestionar desde lo público. Necesitamos un estadio municipal, pero no con una concesión a 75 años, donde al final quien salga beneficiado sean las empresas concesionarias. Y no cualquier empresa, solamente aquellos que tienen capacidad. Tenemos la Plaza de Toros, que se retiró la concesión porque no estaba cumpliendo y no estaba dando ni siquiera servicio. Con lo cual no es una gestión eficaz. Necesitamos una biblioteca pública en San Pedro. Necesitamos centros juveniles en Marbella y en San Pedro, y todo eso tiene que ser desde lo público. Realmente nos encontramos una serie de necesidades, como nos está diciendo, que forman parte de esos proyectos estratégicos, podríamos decir, o que forman parte del grueso de su programa electoral. Según aparecen algunas encuestas, de las pocas que se están publicando en Marbella, prácticamente ninguna hemos conocido en las últimas semanas, estaríamos ante un gobierno lejos de ser monocolor, como con varias fuerzas políticas en Marbella. No sé si son los datos que manejan, y de ahí mi pregunta, ¿con quién pactaría su formación, Unidas con Podemos? Sí. ¿De dónde se ve, cómo se ve más segura, más cercana a qué formaciones políticas? ¿En qué tipo de gobierno entraría? Bueno, pues nosotras no hemos tenido conocimiento de ninguna encuesta oficial en esta campaña en Marbella, y nos resulta extraño porque en otras legislaturas siempre ha habido, ¿no?, una foto en un momento político previo a campaña o en inicio de campaña que nos daba, ¿no?, quizás una imagen del momento político que vivíamos. En este momento no la tenemos, con lo cual existe un mapa muy abierto, efectivamente, de incertidumbre. Creo que no hay encuestas pues, de forma interesada. Nosotras lo tenemos claro. La ciudadanía hace tiempo ya decidió que no quería mayorías absolutas, no solamente a nivel local. Existe un mapa político más amplio, un abanico de organizaciones en las que gente, vecinos y vecinas confían de diferentes formas. Y eso es una realidad en las distintas instituciones y también en Marbella. Con lo cual la ciudadanía lo que nos dice es: hablen, dialoguen y pacten y lleguen a acuerdos. Y nosotras en esas estamos. Tenemos varias cuestiones. Nosotras lo que vamos a pactar es en función a proyectos de legislatura, lo primero. Nosotros pactamos una legislatura. Nosotros no vamos a hacer inventos que al final no salgan bien, que hagan que dediquemos el tiempo a cosas que no tienen fruto. Eso lo tenemos muy, muy claro. Nosotros pactamos legislaturas. Y luego, en base a un programa, un acuerdo de políticas serias que sean conseguibles y que no frustren a la ciudadanía. No podemos seguir frustrando a los vecinos y vecinas. Queremos sentarnos a dialogar y hacer propuestas y proyectos de gobierno que sean serios, que sean firmes, que hablen de modelo de ciudad. Victoria Morales, y con un equipo de gobierno con varias caras, con varias formaciones políticas, a su entender, ¿esto hace la ciudad más o menos gobernable, o más fácil o más difícil de ser gobernada? No, eso es un mantra. Eso es un mantra de precisamente los que siempre han tenido mayorías absolutas y ven temblar la posibilidad de un gobierno. Sentarse a dialogar es absolutamente constructivo, porque al final todas aprendemos de todas. Y estamos en la diversidad que existe en la sociedad. Al final somos reflejo de eso. Y nos pasa en una comunidad de vecinos, en una reunión de un colegio, en una reunión de un colectivo. La gente diversa
se sienta, dialoga, saca proyectos y acuerdos adelante, ¿no? Creo que ese es el futuro. Lo del miedo a "Ay, esto es ingobernable", no es real. Quien se quiere poner de acuerdo se remanga y se pone a trabajar como hicimos nosotras. Y al final, desde la honestidad, desde el autorreconocimiento, efectivamente, porque hay que reconocer que pactas con personas que tienen proyectos distintos. Bueno, pues vamos a ver lo que nos une y en base a eso trabajamos. Yo creo que no es difícil y creo que además es el proyecto futuro, y quien se quiera anclar en que esos son cuestiones desastrosas y situaciones ingobernables y que no dan a futuro, creo que se equivoca, porque esto ha venido para quedarse. ¿Qué importancia le da al núcleo de población de San Pedro Alcántara? ¿Qué importancia tiene San Pedro Alcántara en el desarrollo, en el dibujo para el futuro de un gobierno en el que estuviese Unidas con Podemos? Bueno, pues es que San Pedro Alcántara es un núcleo... Se lo digo por las particularidades que todos sabemos que tiene San Pedro Alcántara. San Pedro tiene 40.000 habitantes, es que es fundamental. Es que San Pedro es una parte pivotante del término municipal, y nosotras queremos un San Pedro que tenga capacidad de decisión de lo que pasa en San Pedro. Queremos que los presupuestos municipales se redistribuyan de forma justa y de forma coherente, y que las cosas que pasan en San Pedro se decidan en San Pedro. Eso lo tenemos claro, pero es que no solamente es que lo tengamos claro, es que nosotras fuimos parte de ese tripartito que devolvió el espacio político de la tenencia de alcaldía a San Pedro. No fue solo una organización, fuimos las tres, porque llegamos a un acuerdo y creíamos que San Pedro tenía que tener capacidad de decisión. Ahora bien, todo eso que se quedó a medio camino hay que seguir desplegándolo en forma de medidas, con lo cual creo que el movimiento se demuestra andando, y nosotros trajimos el primer pleno a San Pedro, y el único que se ha celebrado. Y de eso formábamos parte nosotras, con lo cual para nosotras es importante. Ahora bien, nosotras queremos el San Pedro del hermanamiento, el San Pedro del diálogo y el San Pedro alejado de la confrontación. Nosotras no queremos a un San Pedro que confronta con Marbella, ni una Marbella que confronta con San Pedro. Y no queremos estar al lado de esas personas que propugnan eso, porque eso es lo único que hace atrasar a San Pedro y a Marbella. El identitarismo per se no consigue derechos, no garantiza derechos, y nosotras no estamos en esas. Y haciendo, Victoria, una apelación al voto ya así de directo, ¿por qué cree que tienen que votar los ciudadanos y ciudadanas de Marbella a Unidas con Podemos, a Victoria Morales y no a otro candidato? Bueno, a Victoria Morales no como tal, porque nosotras, y la gente ya nos conoce, somos un proyecto colectivo. Victoria Morales hoy por hoy es la herramienta y la imagen visible de un equipo de personas. Nosotras estamos bastante alejadas de los personalismos. Los personalismos creo que no construyen. Bueno, pues me toca a mí ser la cara visible, pero nosotras somos un proyecto mucho más colectivo, mucho más común. Somos esa familia política que siempre hablamos. Y nosotras nos diferenciamos de varias cosas claras. Una de ellas es que nosotras hemos gobernado, y todo el mundo sabe que hemos gobernado desde la seriedad, desde la propuesta y desde el diálogo. Y eso es algo que todo el mundo conoce de nosotras, que muchas otras organizaciones no conocen porque no han gobernado. Tenemos capacidad de gobierno, capacidad de resolver y compromiso con nuestra ciudad. Eso por un lado. Y por otro, porque nosotras, y además quien nos conoce, ¿no? Nosotras somos el reflejo de otras políticas que se hacen en otras instituciones que también dan solución a los vecinos y vecinas de Marbella y de San Pedro. Nosotras somos el reflejo de las políticas que hace, por ejemplo, Yolanda Díaz en el gobierno. Precisamente, además, Yolanda Díaz, que viene de la misma tradición que yo. Ella, como yo, venimos de la tradición sindical, somos las dos de comisiones obreras, y venimos desde la misma ADN político, las dos venimos de Izquierda Unida. Esas políticas son las que nosotras, aquí a nivel local, vamos a reflejar. ¿Por qué? Porque la subida del salario mínimo interprofesional
repercute directamente en los vecinos y vecinas de Marbella y San Pedro. La subida de las pensiones, la reforma laboral, la primera ley de vivienda. Entonces, no solamente nos comprometemos con las infraestructuras y con lo territorial y lo local, sino con implementar medidas que también trascienden a lo local. Le voy a pedir ya casi para concluir que me diga en un minuto, si la política colma sus expectativas o cree que hay vida más allá de la política. Bueno, es que para nosotras la política no es una expectativa de vida. Nosotras consideramos que al final la política es una forma de ver la vida. Nuestro compromiso perdura en el tiempo, estemos o no en las instituciones, y lo hemos demostrado. Estos 4 años que yo no he estado en la institución y no he sido concejala, igual que mis compañeros hemos estado en nuestros puestos de trabajo y hemos seguido comprometidos con la política, con lo cual para nosotras no colma las expectativas. Para nosotras la política y estar en las instituciones es fundamental para mejorar la vida de la gente, y nuestro compromiso va en eso. Las expectativas personales creo que no benefician a nadie, ¿no? No creo que a nadie le interese si yo... No, porque es que esa no es mi expectativa. El dedicar mi tiempo de mi vida y quitárselo a mi familia, a mis aficiones, es por el compromiso con la gente, no para colmar expectativas. Victoria Morales, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en este acercamiento que hemos hecho a una de las candidatas a las elecciones municipales que se van a celebrar el próximo 28 de mayo aquí en Marbella, a saber qué depararán las urnas, qué deparará el voto de los ciudadanos de Marbella. Pues la candidata de Unidas con Podemos es Victoria Morales. Victoria, gracias por habernos acompañado, le deseamos suerte en estas elecciones. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.